¿Cómo están, amiguitos? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy vamos a hacer un vídeo diferente. Vamos a iniciar una nueva serie de vídeos que espero que les guste. Vamos a hablar de cosas que ustedes mismos se pueden preguntar con respecto a neurología y que les pueda preocupar. Estos vídeos los voy a hacer en un formato serie que se va a llamar ¿Esto es o no es neurológico? Pero bueno, vamos al punto del vídeo. Hoy les quiero hablar de algo que seguro ocurre con diferente frecuencia en cada persona y que también hay veces que la gente lo pregunta bastante en el consultorio de neurología. Me olvido palabras, me quedo en blanco, siento que la palabra está ahí, pero no me sale. Tranquilo, tranquila, ponte cómodo o ponte cómoda, yo te voy a explicar. Normalmente las personas consultan por ese tipo de dudas. Lo que preguntan con más frecuencia ¿es normal olvidar palabras todos los días? ¿Es por estrés o es por cansancio? ¿O esto es algo realmente neurológico hablando a nivel estructural, orgánico? Se nota que hay preocupación en las personas cuando preguntan por esto, por eso yo te voy a explicar para que lo entiendas mejor. Primero, tienes que saber que el lenguaje no es una sola función. El recordar palabras requiere, entre varias cosas, de atención, memoria, velocidad mental, por ejemplo. Cuando alguno de estos componentes falla en diferente medida por diferentes circunstancias, que pueden ser habituales como estrés, nerviosismo, de acuerdo al nivel cultural, qué tan denso es tu léxico, o simplemente sentirte raro en un entorno en el que no estás habituado, ocurre la falla. En este caso puede ser un bloqueo entre comillas. Es algo así como que el cerebro tarda más en encontrar una palabra. No es que la haya perdido. Es como cuando el ordenador, o sea, la computadora, la compu, busca un archivo. Pero digamos que es una compu toda petada de archivos, con poca RAM, o una CPU que ya tiene sus años, o en sí la compu ya tiene sus años. Algo así, tú ya me entiendes. Entonces esta PC se va a tardar más que otra PC. Ahora quiero hablarte de tres cosas, de tres de las causas más comunes por las cuales las personas olvidan palabras con relativa frecuencia. Una de ellas, y pienso yo la más importante de las tres, es el estrés y la ansiedad. ¿Quién no ha tenido en algún momento de su día estrés y ansiedad? Por cualquier cosa o circunstancia en realidad, ¿eh? Y hay muchísimos ejemplos. Problemas en casa con la familia, carga laboral en el trabajo, se vienen los exámenes en la escuela o en la universidad, hay que estudiar más para salvar el semestre, te tienes que ocupar de tus niños o niñas por alguna cosa en específica, hay que entregar trabajos, llegar a tiempo a las citas para el trabajo, con el novio, novia, no lo sé, hay muchas cosas que producen estrés y ansiedad hoy en día. Todos tenemos preocupaciones. Eh, En estos casos, la mente se va a mantener en alerta con las situaciones estresantes y para cumplir esto, el cerebro pasa al lenguaje a un segundo plano porque deja de ser importante por ese momento en específico. Entonces falla alguno de los componentes que te mencioné y se dan los olvidos. Pero ojo, no es porque algo está mal con tu cerebro, simplemente está dando importancia a otras cosas que en ese momento son más relevantes. Otra cosa que muchas veces la mayoría de nosotros pasamos por alto y que sí puede influir directamente en olvidar palabras con más frecuencia es la falta de sueño. Eh, Nos quedamos mirando alguna peli o serie hasta tarde, o jugando videojuegos, como yo, o pasando tiempo con amigos, el novio, la novia, o para otras cosas más importantes como estudiar, leer, preparar trabajos o trabajar directamente si tienes trabajos nocturnos, o simplemente tener insomnio por muchos motivos. El dormir poco afecta al lenguaje más de lo que pensamos. Al tener una mente fatigada por la falta de sueño, esto también afecta directamente a los componentes del lenguaje que mencioné previamente y por lo tanto condiciona olvidos. Pero esto obviamente es por fatiga mental, por llamarlo así. No es que algo está mal con tu cerebro, solo es que necesita más descanso.
Otra cosa importante y que todos tenemos que realizar en diferente medida hoy en día, ya sea por eficiencia en estudio o en el trabajo, que se ha vuelto algo tan habitual que lo pasamos por alto o simplemente lo consideramos algo cotidiano y necesario, es la multitarea y el uso del móvil asociado o como parte de esta multitarea. El cerebro, para poder hilar conversaciones o hablar directamente de cualquier cosa, necesita continuidad en el aspecto del pensamiento y así establecer una cadena de ideas, lo cual lleva al proceso de hablar directamente, pues. Sin embargo, el cerebro moderno, que hoy en día está hiperestimulado, hiperatento a muchas cosas al mismo tiempo, hace que te saltes de tarea en tarea todo el rato. Y esto hace que el mismo cerebro pierda la continuidad que se requiere para poder hablar o conversar. Pero, nuevamente, esto no es que tu cerebro está mal, simplemente es que está haciendo varias tareas al mismo tiempo y dependiendo las circunstancias en ese momento, no le da la prioridad a recordar ciertas palabras. Entonces, por todo lo que te he explicado y para quitarte la preocupación si es que la tienes, si olvidas palabras pero recuerdas ideas, contextos, personas, o sea, tus familiares, tu pareja, tus amigos, tus enemigos o con quienes vives, si recuerdas lugares, o sea, dónde vives, en qué ciudad o en qué país estás, si sabes la fecha del día de hoy o por lo menos tienes una noción clara del día de la semana. Si recuerdas todo esto, es normal, no tienes demencia ni nada neurológico, así que tranquilo o tranquila. Cuando sí debes prestarle atención a los olvidos, pues cuando estos olvidos no son solo y simplemente palabras, cuando notas que tienes cambios progresivos, o sea, mejor dicho, los olvidos progresan cuantitativamente. ¿En qué sentido? ¿Qué significa esto? O sea, te olvidas el contexto actual en el que estás en ese momento en específico. Dejas de reconocer a personas de tu entorno. Pierdes la noción del tiempo, o sea, pero por completo, no solamente el día de la semana. Igual con la orientación. O sea, no es desorientarse porque estás en una calle que no conoces, sino que digamos, no te acuerdas en qué ciudad estás o en qué país estás o qué estás haciendo en ese lugar en el que de pronto te ves, o sea, como que apareces de pronto, ¿no? Porque estás como que sin noción de la orientación. O sea, una desorientación bestia, ¿eh? Si tienes también dificultad para entender lo que otras palabras, lo que otras personas, perdón, te explican, o dificultad para entender cosas, pero me refiero, digamos, a cosas del día a día, o sea, olvidos que sean más allá que solamente palabras que eliges para expresarte. Y, o sea, que sean cosas que afecten de forma directa a tu vida diaria, o sea, en la casa, en el trabajo, en el estudio. O sea, estamos hablando de un impacto verdadero, que no puedas, o sea, olvidos que te afecten tanto que no puedas desempeñar tus funciones en el trabajo o cosas que te impiden realizar otras cosas que habitualmente hacías con normalidad. Esto no lo digo con la finalidad de asustarte. Esto es para que tengas una idea de cuándo debes consultar con un especialista, en este caso el neurólogo, pues. Entonces, y como conclusión, recuerda que olvidar palabras no te define, no significa que tu cerebro está fallando. A veces solo estás cansado o agobiado por algo, o simplemente estás pensando en algo más importante que hablar en ese momento, pues. Y bueno, eso es todo el vídeo, amiguitos. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, no olviden suscribirse para más vídeos así y para que puedan seguir esta serie de vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo.